Saludos, hoy estaremos en actividad número 5 bajo el tema identificando los tipos de proporcionalidad. Entonces en esta ocasión vamos a continuar desarrollando las actividades del cuadernillo número 5. Vamos además a recordar de qué trata este proyecto de la primera quincena. Para lo que se le ha olvidado, el resultado final junto con las demás actividades es un informe de las necesidades y los costos para un sistema de riego. Vamos a empezar. En el cuadernillo, en la página 14, me plantean esta situación. Dice así: para resolver esta situación es necesario que elija la medida posible para el radio y el alto del cilindro. Sin embargo, es necesario tener en cuenta dos aspectos importantes. El alto no debe sobrepasar los 3 centímetros y la capacidad del cilindro tiene que ser 30.000 litros. Por lo tanto, es necesario calcular el volumen del mismo, y para ello hay que tener presente que 1000 centímetros cúbicos son equivalentes a 1 litro. Entonces aquí me plantean algunas preguntas. ¿A qué viene este planteamiento? Bien, esta actividad está vinculada directamente con la página 13, donde debimos calcular el volumen de un tanque cilíndrico de altura de 3 metros, de altura máxima 3 metros, y de un volumen máximo de 30.000 litros. Además, está vinculada con las tablas que le dejé de tarea para probar las diferentes medidas del radio con relación al volumen. Entonces esto lo vamos a ver más adelante. Aquí me hacen algunas preguntas con relación a esta actividad anterior, y me preguntan que si esta situación tiene solución única. La respuesta es no, que no. Evidentemente puede tener varias soluciones, y me hacen la pregunta: ¿será mejor más bajito y más ancho, o al revés? ¿Qué consideras que conviene? ¿Por qué? Entonces aquí vamos a entrar en esta tabla. Me recuerdan que es una proporcionalidad directa, una relación de proporcionalidad directa, y a raíz de este párrafo que tengo aquí es que vamos a tipificar la proporcionalidad. Existen varios tipos de proporcionalidad o de relación de proporcionalidad. Aquí las tipificamos como tradicionalmente se tipifican: proporcionalidad directa, proporcionalidad inversa, variación lineal, que es un caso especial de la proporcionalidad directa con el cuadrado, proporcionalidad conjunta. En esta clase solo vamos a trabajar, a repasar estos 3 primeros tipos: la proporcionalidad directa, la proporcionalidad inversa y la variación lineal. Los demás seguiremos trabajando a partir de la variación lineal en el siguiente proyecto de la segunda quincena. Bien, la proporcionalidad directa, ¿qué es esto? Bueno, se dice que una relación es de proporcionalidad directa si al aumentar una de las magnitudes, la otra aumenta en la misma proporción, si al disminuir una de ellas, la otra disminuye en esa misma proporción. Es decir, si al doble de una magnitud
le corresponde el doble de la otra, al triple el triple y a la mitad la mitad. Para representar, decir que dos magnitudes están relacionadas directamente, o para decir que Y es directamente proporcional a X, escribimos la simbología así, y esto se traduce a un lenguaje matemático. Y es igual a una constante cualquiera por la magnitud X, y esto significa que al dividir las dos magnitudes en un orden establecido, el resultado siempre será constante. Es decir, al dividir la magnitud Y entre la magnitud X, resulta una constante, o al revés. Vamos a ver inmediatamente un ejemplo de este tipo de relación entre dos magnitudes. Tenemos la magnitud X, que le vamos a llamar variable independiente, y a la magnitud Y, que le vamos a llamar variable dependiente. Entonces vamos a partir de los valores 1 y 8. La variable independiente toma valores arbitrarios y la variable dependiente toma valores a partir de los valores arbitrarios de la variable independiente. Entonces se parte de dos valores iniciales, en este caso 1 y 4, y nos damos cuenta que es una proporcionalidad directa, porque si multiplicamos por 2 el 1, se multiplica por 2 también el 4. Si multiplicamos por 4 el 1, también se cuadriplica el 4. 8 por 1 da 8. 8 por 1 da 8. Y 4 por 8, 32. Cuando se multiplica por 9, 9 por 1 da 9, y 4 por 9 son 36. Cuando se multiplica por 10, también se multiplica por 10 la segunda magnitud, el valor de la segunda magnitud, y así sucesivamente. Y al dividir cada uno de el valor de la variable dependiente entre el valor de la variable independiente, el resultado es constante. En este caso el resultado es 4. Si se invierte la razón, también se invierte el valor de la constante. Entonces a esa constante se le llama constante de proporcionalidad. Vamos ahora a la proporcionalidad inversa. Cuando dos magnitudes están en relación inversa o están relacionadas de forma inversa, cuando al aumentar una de las dos, la otra disminuye, y cuando una disminuye, la otra aumenta. Entonces al doble, por ejemplo, de una cantidad le corresponde la mitad, al triple la tercera parte, y a la mitad el doble, y a la tercera parte el triple, y así sucesivamente. Para poner un ejemplo, por ejemplo, se dice que Y es inversamente proporcional a X y se simboliza de esta forma, y matemáticamente se expresa como Y igual a una constante cualquiera por el inverso de X, y el producto de estas dos magnitudes siempre se va a mantener constante. El producto de X por Y siempre será constante, y a esta constante se le llama constante de proporcionalidad. Y esto lo vamos a ver aquí. X es la variable independiente y Y es la variable dependiente. A medida que el valor de X disminuye, en esa medida va a aumentar el valor de Y, y cuando el valor de X aumenta, en esa misma proporción o en esa misma medida, el valor de Y disminuye, y lo vamos a ver con diferentes valores. En el primer caso va a ser 1 y 4. Si nos damos cuenta, el segundo valor de X es la mitad
del primer valor, que 1. La mitad de 1 es un medio. Entonces, cuando X se reduce a la mitad, entonces Y va a duplicarse. El valor de Y se duplica, que sería 8, el doble de 4, 8. Aquí en este tercer caso, el valor de Y se reduce a la tercera parte. Entonces el valor de X se reduce a la tercera parte. Luego el valor de Y se va a triplicar. Pero aquí, ¿qué sucedió con el valor de X? Se octuplicó. Se multiplicó por 8. 1 por 8 da 8. Ahora, el valor de Y entonces se va a reducir a su octava parte, que sería un medio. Aquí el valor de X se redujo a la cuarta parte, entonces el valor de Y va a quedar multiplicado por 4. Y así sucesivamente, a medida que X aumenta, Y va a disminuir en esa misma medida, y a medida que Y disminuye, X va a aumentar en esa misma medida y viceversa. Entonces, al multiplicar los dos valores, 4 por 1, 8 por 1 medio, 12 por 1 tercio, 8 por 1 medio por 8, 16 por 1 cuarto, el valor se va a mantener constante, es decir, va a dar el mismo resultado. En este caso la constante es 4 y a esa constante se le llama constante de proporcionalidad. A eso se le llama proporcionalidad inversa. Ahora vamos a ver la variación lineal. Cuando dos magnitudes o variables, en este caso, están en relación de variación lineal, que es un caso particular o especial de la proporcionalidad directa. Si se cumple esta entre dos valores seguidos de las variables, se cumple esta condición, y a esto se le llama razón de cambio, y esa razón de cambio será constante. En este caso se llama variación lineal. Lo vamos a ver como sigue. Entonces, como le dije, la variación lineal es un caso particular o especial de proporcionalidad directa, ya que el cambio de la variable dependiente es directamente proporcional al cambio de la variable independiente, y matemáticamente eso es igual a una constante multiplicado por la variación de la variable independiente. Es decir, la variación o cambio de la variable dependiente es igual a una constante arbitraria por la variación de la variable independiente. Y esto se llama constante de proporcionalidad, y eso lo podemos expresar matemáticamente así. Esta expresión aquí la podemos expresar matemáticamente así, dado que Y sub 0 y X sub 0 son dos valores iniciales previamente dados, y X y Y son los valores arbitrarios de la variable. Entonces, esto lo vamos a ver en la siguiente tabla. Si nos damos cuenta, en esta tabla no cumple ninguna de las dos primeras proporcionalidades, ni es directa ni es inversa, porque, por ejemplo, para hacer una proporcionalidad directa, al dividir los valores de Y entre los valores de X, el valor se mantiene fijo. Y si lo probamos dividiendo 8 entre 1, 8, 3 entre 2, 6.5, 18 entre 3 da 6, 23, y se dan cuenta que no es constante la división entre los valores de X y su respectivo valor de Y. No es constante, por lo tanto no es una proporcionalidad directa.
pero tampoco es una proporcionalidad inversa, porque si multiplicamos 8 por 1 da 8, 13 por 2 26, 18 por 3 54 y así sucesivamente. Tampoco el producto de las dos variables es constante, por lo tanto sabemos que no es una proporcionalidad inversa. Entonces, para probar qué tipo de proporcionalidad es, se aplica entonces la tercera condición, proporcionalidad, variación directa. Entonces, ¿qué dice? Que si resto 13 menos 8 y lo divido entre 2 menos 1, me va a dar lo mismo que 18 menos 13 entre 3 menos 2, y eso me va a dar lo mismo que 23 menos 18 entre 4 menos 3, y así sucesivamente hasta llegar al último valor, y eso será constante, igual a 5. Entonces la constante aquí será igual a 5. Esa es la constante de proporcionalidad o de variación lineal en este caso particular. Bien, entonces ya conceptualizado esos tres tipos de relaciones, vamos a recordar la tabla que le puse de tarea en la clase anterior, donde le pedía que completaran esta tabla haciendo los cálculos correspondientes al tiempo en segundos del llenado del tanque cuando la eficiencia varía en litros por segundo a esta razón. Entonces, siendo el volumen constante de 2.259.992, que para este ejercicio lo voy a aproximar a 260 litros aproximadamente. Entonces la fórmula que me relaciona el tiempo con el volumen y la eficiencia o el rendimiento de bombeo es igual a tiempo es igual al volumen por el inverso del rendimiento, y eso se puede escribir como tiempo es igual a volumen sobre rendimiento. Entonces, siendo que el volumen es fijo, constante, y la eficiencia cambia según la tabla recomendada, según la tabla de la tarea, entonces voy a poner aquí, voy a dividir 260 entre 4, eso me va a dar 65, y voy a ir dividiendo así sucesivamente. De 260 entre 6 da 43.33, que eso es lo mismo que 43 1/3 segundo, eso es en segundo, recuerden que el tiempo es en segundos que lo estamos midiendo, entre 8 y así sucesivamente. Y nos damos cuenta que a medida que la eficiencia aumenta, el tiempo de llenado va disminuyendo. Entonces ya tenemos un modelo aquí de lo que explicamos en las diapositivas anteriores. A medida que la eficiencia va aumentando en litros por segundo, el tiempo en que se llena el tanque va disminuyendo en la misma proporción. Pero recuerden que también hay otra tabla que yo le dejé que establece la relación inversa, nos da el tiempo y el mismo volumen, que es constante, aproximadamente 260 litros, y debemos de calcular la eficiencia o el rendimiento de la bomba hidráulica mediante la expresión volumen sobre tiempo. Entonces, a medida que el tiempo aumenta, ¿qué va a pasar con la eficiencia? A medida que dura más para llenar el tanque, ¿qué pasa con la eficiencia? Entonces, eso lo vamos a hacer dividiendo el volumen entre el tiempo. Y si ustedes se dan cuenta que son el tiempo varía 4, 5, 6 hasta 18.
Entonces, si se dan cuenta, a medida que el tiempo va aumentando, la eficiencia es menor. ¿Qué significa esto? Que a medida que la bomba hidráulica vierte menos litros por segundo, el tiempo de llenado del tanque va a aumentar. Es decir, el tanque va a tardar más tiempo para llenarse. Entonces, viendo la relación que hay entre las dos variables, eficiencia y tiempo, ¿a qué conclusión podemos llegar? Que la eficiencia y el tiempo están relacionadas de forma inversamente proporcional. Es decir, que entre el tiempo y la eficiencia existe una relación inversa. Ahora vamos a ver con una altura fija. Vamos a ver el volumen con relación al radio, al cuadrado del radio, cómo varía, siendo que la altura para este caso, esta también fue una tabla de tarea que le dejé, es fija de 3 metros, y el pi también es fijo, es una constante, es decir, 3 por h va a ser una constante. Eso se puede escribir así: 3pi por radio al cuadrado. Pero sabemos que el pi vale 3.14, y si multiplicamos 3.14 por 3 daría 9.42, como lo ven ahí aproximadamente. Luego, manteniendo ese valor como constante y el radio variable, entonces podemos calcular usando la calculadora. Podemos decir, bueno, tendremos aquí 9.42 por lo que varía el radio, 1.5 elevado al cuadrado. Como decía, entonces tenemos una constante que es 9.42 en esta fórmula por la variación del radio al cuadrado. Entonces aquí solo tenemos que ir sustituyendo, asignándole valor al radio, por ejemplo 1.5, y eso va a dar 21.195 metros cuadrados, porque el radio está expresado en metros aquí. Bien, entonces como es metros cúbicos, perdón, vuelvo y reitero, aquí 21.195 metros cúbicos. Como un metro cúbico equivale a 1000 litros, esa cantidad solo hay que multiplicarla por 1000 para saber la cantidad de litros, que serían 21.195 litros, y así sucesivamente. A medida que le vamos dando valores diferente al radio, el radio se va aproximando a la cantidad que deseamos buscar, que es 30.000. A medida que le vamos dando valores, el volumen en litros se va aproximando a la cantidad que queremos llegar, que es 30.000 litros. Por ejemplo, si le damos otro valor un chin más adelante, que 1.784 al radio, usando la misma fórmula, por ejemplo, si yo le doy 9.42, que es el valor fijo, y el radio 1.785, y lo elevo al cuadrado, entonces me va a dar, se va a aproximar más, y en esta ocasión por exceso, entonces serán 30.014 litros. Quiere decir que a medida que nos aproximamos más a 7 puntos, a esa cantidad, a medida que avanzamos, el volumen en litros se va aproximando a 30.000. Quiere decir que
La medida idónea para esa altura fija del radio podría ser esta, 1.785. Bien, entonces vamos a proseguir respondiendo preguntas. Esta fue una pregunta que ya la respondimos en la clase anterior. Asumimos un cubo de 3 metros de arista y nos dimos cuenta que el volumen de una arista, de un cubo de 3 metros de arista, no satisface la condición dada del problema, debido a que 27.000 litros es mucho menor que 30.000 litros. Por lo tanto, podríamos nosotros dejar la altura fija y variar la longitud. Vamos ahora a trabajar este problema dejando la altura fija y el ancho fijo, y lo que vamos a variar es el largo del cubo, a ver qué tanto se puede aproximar al volumen deseado cuando el tanque es de forma rectangular o de forma de ortoedro. Aquí en este caso alargué dejé la altura igual y el ancho lo dejé igual, y le di un valor de 5 metros para ver qué sucede con el volumen. Entonces aquí tendríamos que el volumen para este tipo de tanque sería largo por a cuadrado, que sería altura por ancho. Entonces aquí me da 45 metros cúbicos, que sería igual a 45.000 litros. Y por lo tanto tampoco para ese ancho del tanque ortoedro no satisface la condición, debido a que el volumen del cubo, entonces o del ortoedro en este caso, sería mucho mayor que el volumen del cilindro. 45.000 litros es mucho mayor que 30.000 litros, por lo tanto tampoco conviene. Ahora, como vemos, calculamos para un cubo de arista 3 metros, no cumplió la condición. Le alargamos un poco más el ortoedro y se excedió en su volumen. Bueno, pues, ¿qué te parece si yo te invito ahora a hacer una actividad y te invito a que evalúes el volumen de este ortoedro para un largo que varía entre 3.5 y 4, incluyendo esos dos extremos? Entonces esa será la actividad que tú vas a hacer en una hoja y va a agregar a las demás actividades. Pues entonces continuamos con el punto 7 del cuadernillo. En la página 14 me pregunta, me plantean el supuesto que un tanque de agua tiene un radio de 1 metro y que llena a razón de 30 litros por hora. ¿A qué altura llegará el agua a las 2 horas de comenzar a llenarse? Entonces, ¿qué significa esto? Que hay que buscar, tenemos un rendimiento que es 30 litros por hora y un radio. Entonces, ¿qué sucede? Que el tiempo y el rendimiento son inversamente proporcionales, y por lo tanto, como el volumen es fijo, para calcular el volumen solo hay que multiplicar el rendimiento por el tiempo, es decir, 30 litros por hora por 2 horas, y eso me va a dar un volumen deseado. Eso me va a dar un volumen de 60 litros. Pero con estos datos yo puedo entonces calcular la altura
a las que llegue el agua en esas 2 primeras horas de llenado, sabiendo que 1 metro cúbico es igual a 1000 litros y por lo tanto 1 litro es una milésima parte de 1 metro cúbico. Luego, con este dato puedo calcular el volumen en metros cúbicos para ese tanque específico de 1 metro de radio, que en este caso será dividir 60 entre 1000, que es 0.06 metros cúbicos. Bien conocido el volumen y el radio, podemos pues calcular la altura a partir de la fórmula del volumen, que es pi por radio al cuadrado por altura, y esto despejando la altura de esa expresión nos queda como sigue, y esto es lo mismo que esto. Ahora, sustituyendo valores, elevando al cuadrado, después multiplicando debajo y dividiendo, me queda que la altura es 0.0191 metros. La altura a las 2 horas de llenado a una razón de 30 litros por hora, entonces sería 0.0191 metros, que eso si lo llevamos a centímetros, sabiendo que 1 metro son 100 centímetros, sería 1.91 centímetros, menos de 2 centímetros de altura. Ahora la pregunta B me dice, si en un momento la altura a la que llegue el agua es de 30 centímetros, ¿cuánto tiempo pasó desde que comenzó a llenarse? Entonces aquí vamos a ver que con los datos, aquí primero hay que buscar el volumen, conocido el radio, que es de 1 metro, y la altura, que es 30 centímetros. Sabemos además que 1 metro son 100 centímetros, por lo tanto 30 centímetros equivale a 0.3 metros. Y aplicando el volumen, tenemos aquí la fórmula, sustituimos cada variable por su valor, realizamos la operación, multiplicamos y eso me da 0.942 metros cúbicos, pero sabemos que 1 metro cúbico son 1000 litros. Ahora, llevando esto a litro, multiplicando por 1000, eso me da 942 litros. Ahora, buscando el tiempo, sabiendo que el rendimiento es 30 litros por hora y el tiempo es igual a volumen sobre rendimiento, me queda como sigue. Eliminando las 2 unidades de litro, me queda 942 sobre 30 horas, que eso equivale a 31 2/5 de horas, 31 horas y 2/5, que eso específicamente es 31 horas y 24 minutos para llegar a una altura de 30 centímetros. Claro, aquí estamos utilizando el tiempo en horas y minutos en este caso. Es decir, que para llegar a una altura de 30 centímetros a razón de 30 litros por hora, le toma a la bomba un tiempo de 31 horas y 24 minutos. Bien, aquí hay otra pregunta que bien puede, la voy a dejar para que analice, ya que expliqué cómo se hace el procedimiento. Entonces tú explica con palabras qué se debe de hacer, qué cuentas debes sacar para calcular la altura, conociendo el tiempo que en horas que tiene llenando el tanque. Además tiene aquí una pregunta: la relación entre la cantidad de horas desde que se comenzó a llenar el tanque y la altura a la que llega es proporcionalidad directa. ¿Cómo te das cuenta? Bueno, si analiza los cálculos que hicimos que tienen que ver la altura y tiempo,
te das cuenta que sí, que es una proporcionalidad directa, debido a que a medida que la altura aumenta, también lo hace el tiempo, y a medida que la altura disminuye, el tiempo también disminuye. El tiempo de llenado aumenta a medida que aumenta la altura del tanque, y a medida que el tiempo es pequeño, la altura del tanque también es pequeña. Bien, vamos pues en el cuadernillo, ya en la página 14, te invitan a diseñar una presentación que permita difundir los resultados de tu investigación y proponer un sistema de riego para el campo, y te sugieren para diseñar este informe. Recuerden que lo que van a hacer es un informe sobre las necesidades y los costos para un sistema de riego para el campo. Entonces te invitan a usar diferentes herramientas online. Ahí te invitan a usar presentaciones de Google Doc, te invitan a usar Canvas, te invitan a usar Geniali, y yo te sugiero también AutoStream. Esas son 4 herramientas que puedes utilizar para elaborar de forma digital tu informe de investigación. Así que nos vemos en la próxima.